Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. Hoy es el Día Internacional de la Audición, que es un día que se celebra desde el año 2007, fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud y el motivo es buscar formas de difundir el conocimiento para prevenir el daño auditivo y para reconocer si existe daño auditivo. La idea es que estas charlas sean para difundir conocimiento científico, para que todos tengamos más conciencia sobre nuestra audición y los cuidados de la misma. Y va a quedar grabada también en el canal del hospital. Así que vamos a empezar hablando sobre la audición y cómo cuidarla. A ver si puedo pasar acá la diapo. Bueno, tenemos, siempre la diferencia entre oír y escuchar. Oír es algo que hace exclusivamente el sistema auditivo y escucha algún sonido o alguna voz, puede escuchar alguna palabra, pero no hace una interpretación en detalle de lo que se está transmitiendo. Y escuchar es con varios sistemas interrelacionados, entonces sí, acá hay una interpretación de lo que se está diciendo o una interpretación de lo que se está cantando, de lo que se escucha. Involucra la atención y la comprensión del idioma. Entonces, ¿para qué oímos y para qué escuchamos? Básicamente para comunicarnos, desarrollamos todo nuestro lenguaje en base a nuestra escucha. También cuando tenemos algún problema de escucha podemos desarrollar otras formas de lenguaje, pero es mucho más complejo, digamos. También nos sirve para orientarnos en el espacio. Acá están jugando este equipo de fútbol que en Argentina se llama los murciélagos. Nosotros atendemos a algún paciente de los murciélagos que son no videntes y juegan, ellos son los que más se orientan en el espacio con el sonido. De hecho, son mucho más rápidos que las personas videntes para reconocer de dónde proviene la fuente sonora, y son personas que donde tienen un poquitito de congestión de oído o cualquier mínima disfunción audiológica, lo notan. Y en los partidos de fútbol convencionales también se nota cómo se orientan en el espacio, porque yo cuando veo en la tele que hay algún partido, miro y lo que más me presto atención es cómo se gritan. Ahora que no están los gritos de la hinchada, se escucha poco, gritan, pasa para acá, pasa para allá, y hay toda una orientación espacial que en los deportes es muy notable. Y también nos sirve para protegernos del medio, ¿no? En nuestra escala evolutiva nos ha servido siempre, y es el día de hoy que hay determinados sonidos que hacen que prestemos particular atención. Por ejemplo, nosotros teníamos pacientes que, las pacientes normalmente cuando están embarazadas se preparan para que nazca el bebé. Cuando el bebé llora o hace un sonidito, la mamá se despierta. Y esto lo sé no por pacientes, sino por amigos mías que han adoptado bebés y que se han dormido y se despiertan diciendo, ¿qué es ese ruido que hay? Y es que el bebé está llorando. Los primeros días hasta que se adaptan a que ese es un sonido que tienen que prestar atención. Entonces, es importante porque nos protege a nosotros, pero también nos ayuda a proteger a otros. Entonces, ¿cómo escuchamos? Lo que tenemos acá es la oreja y el canal auditivo, lo que se llama el oído externo. En esta porción del canal auditivo, que es donde se acumula cera, por ejemplo, o entran cuerpos extraños, o ocurre lo que se llama otitis externas, que a veces pueden hacer que uno no escuche bien y genera lo que se llama una hipoacusia de conducción. No se puede transmitir hacia el oído interno el sonido. Lo mismo en el oído medio, que es toda la parte dibujada en rosa, que es la caja del tímpano, el oído medio, que es como una cajita de zapatos que tiene aire y tiene 3 huesecillos, martillo, yunque y estribo, que se mueven para transmitir el sonido. Y en este caso está dibujado hacia adelante la comunicación con el fondo de la nariz, que es la trompa de Eustaquio, que se abre cada vez que tragamos, y entonces mide unos 3 milímetros el drenaje en el fondo de la nariz, y eso hace que se mantenga una presión similar detrás del tímpano en el oído medio y fuera del tímpano en el canal auditivo externo. Y acá, como vemos en el fondo, dentro del hueso, atrás del ojo, digamos, está el oído interno, que tiene una porción anterior o cóclea, que es donde están los receptores de la audición, y una posterior o vestibular, que tiene los receptores para sentir el equilibrio. Entonces, cuando llega una onda sonora, se mueve el tímpano, se mueven los huesecillos, y esto empuja sobre una membrana que está en una ventanita, que se llama ventana oval,
y a la vez para que el sistema no estalle, tiene otra membrana que sobresale cuando esta empuja con el huesecillo que se llama el estribo, y esta sobresale. Entonces el sistema hace así para que no estalle. Ahora, hay algunas enfermedades, patologías en las cuales hay mucho líquido acá en el oído, en la cóclea, en el oído interno, entonces las dos ventanitas están como así hinchadas hacia el oído medio. Entonces, ante cambios pequeños de presión en este oído medio, que pueden ocurrir por cambios en la trompa de Eustaquio o cambios por presión en el oído externo, ya vamos a ver cómo, puede transmitir de golpe un cambio de presión repentino al oído interno y dañarlo. Y bueno, depende de la onda sonora, es cuando yo escucho la frecuencia que voy a escuchar, o sea, el lugar en el que va a vibrar dentro de la cóclea, depende del tipo de onda que trae cada sonido. Y si esta cóclea la sacamos y la desenrollamos, este caracolito, se forma como si fuese un piano. Entonces uno ve las distintas frecuencias en qué lugares de la membrana, llamada membrana basilar, están interpretados. Entonces, dependiendo con el tipo de onda con el que se transmite el sonido, va a ser el lugar que tenga mayor vibración y así el sistema va a entender qué diferentes frecuencias estoy escuchando. Entonces, básicamente, como es una charla sobre cuidado, ¿de qué debo proteger el sistema auditivo? De sonidos de alto volumen, de sonidos de alto volumen repentinos, como son las explosiones, de cambios de presión repentinos, que pueden ser del oído externo o del oído medio, y traumatismos, que ellos a veces incluyen cambios de presión repentinos. Para protegernos de sonidos de alto volumen, estos son, por ejemplo, cuando voy por la calle y la persona está trabajando, en este caso con una agujereadora. Si yo paso caminando, yo me tendría que tapar, porque al tapar, aunque sea el conducto que está más cercano, voy a bajar unos 25 o 30 decibeles el sonido que está haciendo. Lo mismo si a veces viajan en transporte público, a veces pasa que hacen unos sonidos terribles las puertas, o los frenos, no sé por qué eso está tan poco controlado, bueno, sí sé, pero, o me imagino, pero la idea es que uno tiene, nosotros no tenemos mucho control del ruido en nuestro país, ni del mantenimiento de equipos sonoros y demás. Entonces hay mucho ruido en Buenos Aires. Entonces, si yo estoy andando en algo que de golpe hace un pico y a mí me molesta, y bueno, no tengo que tapar el oído, ¿sí? Aunque sea si no tengo tapones, lo tapo así con el dedo suave, no es necesario que haga mucha presión, pero sí que tape para bajar 25 o 30 decibeles el sonido. Lo mismo en esquinas que son muy ruidosas, hay esquinas muy ruidosas acá en Buenos Aires, cerca del consultorio, en Callao y Corrientes, en Corrientes y Agüero, enfrente del Abasto es otra de las esquinas más ruidosas, en 9 de Julio y Corrientes, son las esquinas más ruidosas de la ciudad y posiblemente del país. Entonces, bueno, ahí tengo que usar protección, o si estoy en un momento que hay mucho sonido, me tapo. También ocurre con los aviones. Los trabajadores de aviones vieron que igual que el trabajador que usa la perforadora, tiene que usar unos protectores en copa preferentemente, a veces usan dobles, usan unos intracanal y otros en copa, porque tienen que cancelar más volumen, porque tiene mucho volumen el lugar donde trabajan. El tema es que a veces esto les genera problemas para comunicarse con los compañeros. Entonces, muchos pacientes que atendemos que trabajan en esos lugares me dicen que se corren el equipo porque quieren conversar o necesitan escuchar algo, pero eso es dañino, ¿sí? Así que, bueno, eso hay que tener cierto respeto. Respecto a volar en el avión, el sonido dentro del avión no tiene un nivel de volumen que dañe el oído, pero sí si uno vuela con una congestión de oído, por ejemplo, supongan que tuvo uno una otitis, y tomó el avión con una otitis, cuando despega y aterriza, eso puede dañar el oído medio, y si el oído interno estaba con presión alta, quizás también le puede traer algún problema. Generalmente va a traer hipoacusias transitorias, porque se daña el tímpano, y después se puede recuperar, se puede perforar el tímpano, es una situación de muchísimo dolor si se perfora el tímpano en el vuelo. Por eso nunca hay que volar con los oídos con otitis medias agudas, con los oídos congestionados. De ser posible hay que recibir un descongestivo, que generalmente es un corticoide, antes de volar y no exponerse a esa situación. Bueno, todo lo que sean bocinas, que a veces son repentinas, eso también veo, camino por la calle y que a veces tocan un bocinazo en una calle que está entre edificios y eso reverbera y suena muy muy fuerte. Eso además es sorpresivo, uno se puede defender
o proteger poco de eso. Y por último, todo lo que tiene que ver con la diversión de sonidos de alto volumen, como es ir a un lugar bailable, por ejemplo. En estos lugares, si tienen que ir porque tienen una fiesta, siempre el volumen más alto está en el centro de la pista, que es de alrededor de 125 decibeles, es un volumen que podría dañar. En cambio, cerca de la barra, el volumen es más bajo porque tienen que escuchar qué es lo que uno está pidiendo para consumir, y bueno, eso es importante también para el lugar, ¿no es cierto? Entonces, ahí el volumen es menor, y entonces les sugiero que si quieren estar protegidos, siempre estén o detrás de parlantes, o sea que el sonido va a ir hacia el otro lado, o estén cerca de las barras. En cuanto a lo que se puede hacer por mantenimiento preventivo de equipamientos, la verdad que esto es lo que hablábamos recién de los frenos, las puertas, ¿sí? De colectivos subterráneos. También nosotros en los equipos que tenemos en casa, que los equipos funcionen bien, hay que tener cuidado con el sonido que hacen, y si voy a usar equipos que generan sonido, tengo que tener protectores, ¿sí? Tengo que usar protección auditiva. Y después, esto también ocurre a veces con los vehículos. Hay características muy particulares, por ejemplo, hay determinada motocicleta que tiene, o moto, no sé bien la diferencia, pero una moto grande que tienen para su marca un sonido especial del motor que ha sido registrado como el sonido de esa marca. Entonces, es como que para los que tienen esa moto, ese sonido es una maravilla, pero sin embargo, a veces son sonidos de muy alto volumen. Entonces, si ustedes están en la calle o en algún lugar que pasan estos automóviles así repentinamente, siempre se tapan o acercan a una pared y tapan un oído y acercan a una pared del otro. Por último, pues, entre las protecciones del sonido están las protecciones de protegernos de las explosiones. Los deportes, como deportes en que se practica tiro, caza, tiro al blanco, también deben realizarlos con protección. En este caso el señor tiene una protección intracanal, pero lo ideal sería que tuviese también protección en copa, y si van a cazar también tienen que usar protección. Esto es algo que mucho tiempo no se usó. Tenemos personas que se lesionaron haciendo, por ejemplo, el servicio militar, que no les daban protección para esto, y que tienen lesiones por el tipo de sonido. En este caso son sonidos de alta intensidad que se hacen un pico sonoro, o sea, inicia de golpe, sube muchísimo de volumen y baja repentinamente. Es un pico sonoro. Y lo que genera en el oído es lo que se llama un trauma acústico, ¿sí? Una lesión que puede generar pérdida auditiva, pero también muchos acúfenos, sensación de sonidos que genera el propio oído del sistema nervioso central. Hay otras explosiones, por ejemplo bombas, de esto es muy difícil poder protegerse, pero también hay algo que genera mucho ruido, que son los terremotos. Los terremotos de este año, por ejemplo, hubo en San Juan, y los amigos me contaban que lo que les aterrorizaba el movimiento, pero les aterrorizaba el ruido que hace la tierra cuando hay un terremoto, ¿sí? En esos momentos va a ser difícil que uno se pueda proteger, porque además está toda la situación de miedo que uno tiene con lo que está pasando. Y respecto a esto, quiero marcar algo que es importante, que es que uno de nuestros ex jefes, el doctor Seara, siempre me contaba que cuando había sido la guerra de Vietnam, habían publicaciones sobre los daños por ruido por las bombas, y que las personas que habían estado con pérdida de conocimiento no tenían tanto daño como los que estaban plenamente conscientes. Y esto también tiene que ver con la aparición de acúfenos más molestos asociados a situaciones de estrés, cuando uno se expone o sin querer, por ejemplo, no sé, podría ser un robo o un choque, por ejemplo, cuando se abre el airbag, que hace mucho ruido, uno siente que está chocando, que encima hay un ruido terrible, y en general, si uno tiende a ser una persona auditiva, va a prestar mucha atención a ese estímulo sonoro de ese momento. Y eso tiende a dejar secuelas más importantes, y si quedan acúfenos, son más intolerables para la persona que los padece. También tenemos que protegernos de los cambios de presión repentinos. En el primer caso, por supuesto, están todos los buzos, todas las heridas por descompresión. Pueden ser porque uno tenga mucha experiencia, pero baja con otra persona, a la otra persona le pasa algo, entonces uno quiere subir con la otra persona para ayudarle, como le pasó a un paciente mío, que es ingeniero en sonido justo,
Y entonces la señora que iba con él subió repentinamente y él trató de hacer la descompresión lo más rápido que pudo, pero él quedó con un daño en el oído, ¿sí? O también errores sobre ver a cuánto está, por ejemplo, de profundidad y cuánto tiempo estuvo, a veces se quedan más tiempo, eso también genera errores, o el error de tener alguna enfermedad en el oído, especialmente las que generan retención de líquido en el oído interno con más presión, y querer bucear. Eso es algo sumamente riesgoso, no se debería hacer, porque puede romper una parte del oído estando en el fondo o bajo el agua a profundidad, y ahí uno además pierde desorientación espacial, pierde orientación espacial. Después, saltar de trampolines, siempre les pido que tengan cuidado todas las personas que tienen alguna lesión o tuvieron en el oído. Las maniobras de valsalva repentinas, que es taparse la nariz y tratar de mandar aire al oído para destaparlo, cuando el oído a veces tiene mucho líquido adentro y tiene mucha presión, el oído interno da la sensación de que está tapado como si estuviese tapado por mucosidad del oído medio. Y en realidad no es el oído medio, es el oído interno. Entonces uno lo quiere destapar y hace mucha fuerza y puede lastimar el oído interno sin querer. Y por último, otras lesiones que hemos visto, estas en hombres jóvenes, es haciendo las clases de CrossFit con abdominales con mucha, mucha fuerza. Entonces también levantan de golpe la presión, levantan la presión en los oídos medios y también en el oído interno a través del líquido cefalorraquídeo y daña el oído interno. Entonces cualquier persona que tiene alguna lesión en el oído en la que ha variado la presión, del oído interno, la presión del oído interno, yo les sugiero que no hagan CrossFit, o sea, que hagan abdominales de forma sumamente lenta, que estas maniobras de valsalva las eviten, que no salten desde trampolines, sino practiquen buceo. Por último, tenemos los traumatismos, que pueden ser a veces traumatismos directos, pero a veces son por las cosas más simples. A veces le dan un beso en el oído, lastima el oído, ¿sí? Hace como si hiciese sopapa, como que cierra el oído y lo daña. Otras veces un golpe. He tenido personas que le han dado un cachetazo y golpearon cerrando el oído y pasó esto, ¿sí? Traumatismos por olas, que está parado uno de costado. Ustedes vieron que nuestro mar es prácticamente patagónico, es de mucha fuerza el mar acá en Argentina. Entonces van y están dando vueltas, de golpe se dan vuelta así, tienen la ola acá. Entonces hemos visto también muchos daños en este caso con cuidado, ¿sí? Y por último, acá está de costado, pero acá hay una arañita chiquitita en el canal auditivo de la señora. A veces entran algún insecto. El oído tiene cera, ¿para qué? Para que el insecto se le pegue en las patitas ahí y no entre al oído interno y camine y haga así o aletee, que en ese caso duele mucho, genera una baja de audición que va a ser transitoria, pero es muy molesto y bueno, es una de las causas de daño del oído. Entonces, ¿cuándo debemos consultar? Si sentimos cualquier cambio en la audición o la calidad auditiva por más de un día, o sea, si empiezan a sentir que un oído escucha como si fuese metálico, o que no entienden bien de un oído, o que ponen el teléfono acá y acá y de golpe en un oído no entienden nada y el otro entiende, que pensaron que el teléfono era lo que andaba mal, anda mal el oído. O perdieron la audición de golpe, ahí las consultas son urgentes, lo mismo si tenemos acúfenos de más de un día de duración, sobre todo si tuvieron alguna exposición sonora previa. Y por otro lado, en la consulta programada, si nos incomodan sonidos externos o que yo sienta alguna alteración en la calidad auditiva, por ejemplo, que periódicamente se tapan un rato los oídos o no entiendo bien lo que me están diciendo, o tengo que prestar mucha atención para comprender una conversación en un ambiente sonoro, ahí sí puedo hacer consultas programadas. Si tienen que hacer una consulta urgente, nosotros tenemos un sistema de teleconsulta en el hospital que funciona por demanda espontánea de otorrinolaringología de lunes a viernes de 9 a 18, nos llaman por teléfono, ahí le van a explicar al médico que los atienda qué está sucediendo y él les va a pedir los estudios y los va a citar lo antes posible. Nos va a llamar a los médicos del equipo de otología o del equipo de otoneurología y enseguida vamos a coordinar para hacer un control pronto. Incluso quizás les pueden dejar pactado algún turno para hacer los estudios directamente. Y si no, bueno, pueden llamar en los horarios en que se atiende en el consultorio externo de otorrino, acá tienen el interno del servicio de otorrino, que es el 2621,
el teléfono del hospital. Y acá pueden llamar de lunes a viernes de 8 a 19 y a partir de mitad de marzo los sábados de 9 a 12 y preguntar cuándo está el consultorio de demanda espontánea. Eso es atención presencial. Y entonces ahí les dicen las secretarias en qué horarios hay médicos que atienden espontáneamente y pueden asistir en ese horario. Bueno, espero que nos sea útil, que tomemos cuidado de nuestra audición. Les agradezco a todos. Le voy a compartir ahora la pantalla con la doctora Wendel y vamos a dejar espacio para hacer preguntas al final de la presentación. Muchas gracias. A ver, Andrea, ahí deje de compartir, ya podés vos. Está silenciada. Ahí. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Caro. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre cómo evaluamos la audición en nuestro servicio. Esto va a depender si se tratan de bebés, de niños o de adultos. En el caso de los bebés, nosotros contamos con maternidad, entonces le hacemos la evaluación auditiva a todos los bebés antes del alta. O sea, ya con 48 horas de vida ya los evaluamos. Les hacemos otoemisiones acústicas, que es el estudio que evalúa el estado del oído interno, que es el primer analizador que tenemos los seres humanos de los sonidos. Y también realizamos potenciales evocados auditivos automatizados, que es el estudio que nos brinda información sobre cómo está el estado del nervio auditivo. Como ven en la imagen, es un estudio donde el bebé tiene que estar tranquilo, no duele, no molesta, y el equipo nos brinda información, capta un sonido que hay dentro del oído interno y nos vuelve como si fuera un eco, frecuencia por frecuencia, como si hiciéramos un barrido frecuencial y nos brinda esa información. Pero ¿qué pasa? Muchos bebés presentan riesgo de tener hipoacusia por diversas causas. Como vemos en la pantalla, hay factores hereditarios, hiperbilirrubinemia con valores muy elevados, ototóxicos, síndromes, enfermedades infecciosas intrauterinas, prematurez extrema con pesos, con bebés muy chiquitos de 1,6 kilos o menos. Entonces, estos bebés continúan en seguimiento auditivo y lo que tenemos que tener en cuenta es que le vamos a hacer seguimientos con estudios mucho más profundos, porque lo que tenemos que garantizar es el desarrollo normal del lenguaje y las capacidades comunicativas de ese bebé. Y prestamos especial atención a las pérdidas auditivas progresivas y de aparición tardía. Y en esto hago hincapié porque es fundamental no quedarnos con la idea de que el screening auditivo en estos chiquitos de alto riesgo es suficiente. Es muy importante seguir evaluando a estos chicos según el criterio otológico y audiológico, precisamente para no llevarnos ninguna sorpresa durante el transcurso del desarrollo de estos bebés en estas hipoacusias que pueden aparecer un poquito más tarde. ¿Cómo intervenimos en caso de detectar una pérdida auditiva? Mediante el uso de audífonos, implante coclear, y acá es fundamental la aplicación de la fonoaudióloga que se va a ocupar de la rehabilitación o habilitación auditiva, todo dependiendo del diagnóstico audiológico y de la edad del paciente y bueno, de muchísimos otros factores. Este tema después lo vamos a retomar en la próxima charla. Hasta acá vimos en forma general cómo evaluamos a los bebés, pero ahora ¿qué pasa con todo el resto de nuestra población? Y los motivos de consulta en nuestros servicios son muy variados. Tenemos el paciente que nos consulta por dificultades en la discriminación de la palabra, en mantener una conversación en ambiente ruidoso, disminución en la audición, acúfenos o tinnitus, vértigos y mareos.
¿Esto qué quiere decir? Hay muchas personas que vienen y nos dicen, yo escucho pero no entiendo, entro a un restaurante o estoy en una reunión y no puedo mantener una conversación, o como nos decía la doctora Binetti, a veces hay pérdidas de audición que se llaman hipoacusias súbitas, que de repente el paciente un día deja de percibir audición de un oído, o también está el paciente que en forma paulatina lo va notando, lo va percibiendo, acúfenos, tinnitus, o lo que se llama zumbido de oído, que generalmente el paciente a la noche, cuando se acuesta en el silencio, lo percibe y le resulta muy, muy molesto, a veces les cuesta concentrarse. Y también tenemos muchísimo caudal de pacientes que vienen con vértigos, con mareos, que nos dicen, yo siento que camino entre algodones, o también está el grupo de pacientes que nos dicen que sienten que las cosas giran. Entonces, tenemos una amplia gama de motivos de consulta. Lo importante y fundamental es que antes de cada evaluación, antes primero tener que ver al otorrinolaringólogo, antes de cada evaluación diagnóstica. Y en esto hago hincapié, ¿por qué? Porque muchas veces los pacientes vienen derivados de otras especialidades. Pueden venir de clínica médica, pueden venir de neurología, de pediatría, pero es fundamental que el especialista nos mire el oído, vea que no haya ningún taponcito de cera, que no haya restos de cera, descartar ese cerumen, porque lo que provoca es una alteración en todos los resultados audiológicos y en todas las pruebas audiológicas que hagamos. Entonces, en eso es fundamental poder, antes del estudio, que nos miren el oído. Es un ratito, son 5 minutos. No duele y nos aseguramos que los resultados de todas las pruebas sean válidas. Para esto tenemos una batería audiológica básica, general, que son la audiometría tonal, la logoaudiometría, la tímpanoimpedanciometría. Esta batería general y estos estudios son complementarios entre sí. Todos se relacionan y todos son importantes. Con la audiometría tonal nosotros podemos saber cuál es la mínima audición del paciente en un rango frecuencial desde los sonidos más gruesos o más graves hasta los más finitos o agudos. Entonces, con este estudio vamos a ver si la persona tiene audición normal, si tiene una pérdida de audición leve, moderada, severa o profunda. En la logoaudiometría vamos a ver cómo discrimina el paciente las palabras. Acá vemos en la imagen que este señor está repitiendo palabras que la audióloga le está pasando de una lista de palabras que están fonéticamente balanceadas. Y en la tímpanoimpedanciometría lo que vemos es que el estado del oído medio, o sea, que el paciente en ese momento no tenga congestión, o si tiene alguna otitis. O sea, es muy importante poder ver en el momento de hacer el estudio auditivo el estado del oído medio. A través de los resultados de esta batería general podemos conocer el tipo de pérdida auditiva. Y es interesante porque vamos a saber qué tipo de hipoacusia o pérdida auditiva tenemos. En estos dibujos podemos ver que una hipoacusia conductiva puede ser a causa de una lesión en el oído externo o en el oído medio. Una hipoacusia perceptiva nos va a decir si la lesión está en el oído interno o en el oído, en el nervio auditivo. Y una hipoacusia mixta nos va a dar como sitio de lesión ambos lugares, el lugar de lesión de la conductiva y de la hipoacusia perceptiva. En base a este diagnóstico audiológico otológico es donde el otorrinolaringólogo va a ver cuál es el mejor tratamiento y la mejor terapéutica para cada caso en particular. También realizamos estudios especiales que son para patologías específicas, ¿sí? Realizamos mediciones del tinnitus, que es más que nada lo que la información que nos brinda es ver si podemos aplicar alguna terapia sonora
para tratar de que ese acúfeno que es tan molesto pueda dejar de percibirse, o por lo menos bajar su intensidad y que no interfiera en la vida cotidiana. Las electrococleografías, que sirven para diagnosticar síndrome de Meniere o presión en el oído interno, presión de los líquidos del oído medio, y también realizamos potenciales evocados miogénicos vestibulares, videonistagmografías y VEGIT, que son estudios que estudian el sistema del equilibrio o el sistema vestibular, ¿sí? Como conclusión, es importante que nos quedemos con esta información. Estas son premisas de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que es fundamental la importancia de la prevención o intervención temprana. En la mayoría de los casos, los pacientes con problemas de audición muchas veces notan los cambios demasiado tarde o consultan demasiado tarde y el problema ya está avanzado. Por eso se busca incentivar en la población mundial que dentro del chequeo anual, así como vamos todos los años al cardiólogo, al clínico y a otras especialidades, incluyamos una evaluación y un chequeo auditivo. Y ahora a modo de autotest, a veces nos preguntamos, ¿es posible que yo tenga una pérdida auditiva? Y podríamos tener una pérdida auditiva si muy seguido preguntamos a la gente que nos repita lo que dijo, si subimos el volumen de la radio o la televisión, si tenemos dificultades para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, si tenemos dificultad para hablar por teléfono, tenemos esta sensación de zumbidito de fondo, que es más perceptible durante la noche, en el silencio, si nos cuesta oír un timbre, hablar con el celular, si nos es más cómodo pasarlo de un oído, de otro, si la gente nos dice que hablamos en voz muy alta. Todos estos son síntomas, pequeñas llamadas de atención que tenemos que prestarle mucha atención. Y también incluiría que muchas veces nos pasa que empezamos a nos empieza a tener fastidio de escuchar sonidos cotidianos, ¿sí? Muchas veces nos empiezan a molestar no los sonidos fuertes, sino cotidianos, como que se nos cae una cuchara, el ruido del agua en la pileta cuando estamos lavando los platos, sonidos que son cotidianos y que de repente empiezan a molestarnos. Esto también es un signo de que algo en el sistema auditivo está pasando. Muchas veces decimos, es estrés, ya se me va a pasar. Y muchas veces es el estado previo a la aparición del acúfeno. Entonces, consulten, no lo dejen pasar, porque quizás estamos a tiempo de poder ayudarlos y de evitar daños mayores. Y para terminar, esto me pareció muy interesante, que con la pérdida de audición la comunicación puede resultar así de difícil como leer esto. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y bueno, no dejen de consultar, ya Carolina les dio todas las opciones de consulta y bueno, estamos ahí en el servicio de otorrino, así que ante cualquier dificultad pueden pedir turno. Muchas gracias, Sandre. La doctora Wendel es la encargada del área de audiología, por eso nos explicó todos los estudios. Muy claro, muchas gracias. Bueno, y ahora voy a invitar a la doctora Tiberti, gracias, que es la última disertante de hoy. Ella es la encargada del sector otología, o sea, es la encargada de hacer las cirugías en los oídos y evaluar cuándo se necesita también algún tipo de equipamiento auditivo. Y vamos a ver qué nos explica sobre este tema. Gracias, Lili. Perdón, hubo no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que puedan sacar información y conclusiones de estas charlas. Y queremos básicamente transmitir cuál es la importancia de aquel paciente o aquella persona que tiene algún tipo de pérdida de audición,
asuma el conocimiento de que es necesario que se equipe. El equipamiento, y sobre todo el equipamiento temprano, como vamos a ver, de toda persona que tiene pérdida de audición, es fundamental para la calidad de vida. La hipoacusia se puede presentar a cualquier etapa de la vida, desde los chiquititos cuando nacen, edad mediana, edad adulta, y como ya dijeron antes, hay distintos tipos de pérdidas de audición. Las pérdidas de audición pueden ser de tipo súbitas, progresivas, unilaterales, bilaterales. Hay muchísimos espectros de pérdida de audición. ¿Qué produce la pérdida de audición? Sobre todo en la población, en los chiquitos, en los infantes, va a producir una alteración del desarrollo del lenguaje. Eso quiere decir que el chico no puede hablar, no puede desarrollar su lenguaje, lo cual le va a traer obviamente problemas en el aprendizaje, problemas en el desarrollo de su vida social, el entendimiento con sus padres, con sus amigos, etc. En edad media produce una dificultad en la comunicación social, perjudica el desempeño laboral. Son personas que hasta tienen mala relación, sobre todo si están permanentemente en un medio en el cual tienen que relacionarse con gente, por ejemplo, el que trabaja en un banco, en un negocio, y hace que su desempeño laboral sea bastante bajo, ¿no? Trae también problemas en la convivencia familiar y con los vecinos. Muchísimas veces en las consultas vienen los pacientes porque un vecino le ha tocado 2 veces o 3 veces la puerta para decirle no puedo dormir por el ruido fuerte que tiene del televisor. Y todo esto se ha visto cada vez y se ve cada vez y hay cada vez más estudios, lleva a un riesgo del deterioro cognitivo. O sea, el hecho de que la audición no llegue bien al oído y de ahí no se transmita bien a su cerebro, hace que ese cerebro no funcione como debe funcionar y comienza con posibilidad de tener riesgos cognitivos. En el adulto mayor esto se incrementa muchísimo y empieza un aislamiento social, que todos lo vemos en las personas mayores con las cuales convivimos. O sea, van a una reunión, no entienden, entonces lo que hacen es se sientan en la cabecera de la mesa y se apartan de todo el resto. Esto va a llevar a depresión y hay muchísimos trabajos en los cuales se ha visto que el aislamiento, depresión, hace que el paciente adulto mayor tenga un aumento, ya sea en el porcentaje, en el grado de demencia y en la posibilidad de tener demencia. Por eso es sumamente importante el equipamiento. Dentro de todas las cosas, todos nombramos que pueden ser bilaterales, unilaterales las pérdidas de audición, y en general siempre las pérdidas de audición de tipo unilaterales han sido tomadas como, bueno, no escucha de un oído, pero tiene audición del otro, así que puede seguir sin problema. Y no, esto se ha visto a lo largo del tiempo que trae problemas. Hay chicos en edad escolar en los cuales tienen audición de un solo oído y tienen muchísimos problemas en el colegio, porque cuando están en el aula hay que además saber que el aula tiene muchísimo ruido, entonces ese chico que está poniendo su atención en un solo oído, si tiene un compañero atrás que está hablando, se va a desconectar totalmente. Entonces las hipoacusias unilaterales producen una dificultad para la percepción, para recibir la señal acústica. Obviamente el rendimiento va a ser peor, lo que decíamos recién de los chicos, en ambientes complejos, cuando por ejemplo van a una conferencia y hay muchos disertantes, cuando hay mucho ruido al fondo, como puede ser una reunión en un chico, el recreo, cuando hay un ambiente reverberante, como puede ser aulas grandes o en la iglesia, un adulto mayor que va a un adulto, que va a una iglesia, a veces el sonido no es muy bueno, tiene muchísima dificultad para localizar la fuente sonora. O sea, habitualmente las personas normoyentes vamos a cruzar la calle y sabemos de dónde viene el sonido, o quién nos está hablando, de qué lugar. Estos pacientes no lo perciben, entonces no pueden saber de dónde viene la fuente sonora. Y esto va a llevar a una dificultad en el cálculo de las direcciones y de las distancias. Entonces juega un papel importante en el riesgo del paciente, sobre todo cuando quiere,
por ejemplo, cruzar una calle, cuando quiere cruzar la calle a veces no puede calcular de qué lado viene el auto, o no lo puede escuchar, o si lo escucha piensa que viene con una velocidad distinta a la que tiene. Por eso las hipoacusias unilaterales son importantes y hay que darles importancia. ¿Para qué queremos equipar a un paciente? ¿Cuáles son los objetivos que uno trata de transmitirle al paciente de por qué es importantísimo que se equipe y que se equipe cuanto antes mejor? Obviamente en los chicos va a permitir habilitar la entrada del sonido para tener una correcta detección de la palabra. Esto va a permitir el desarrollo del lenguaje, o sea, el lenguaje no se puede desarrollar si el chico no tiene la capacidad de escuchar qué se está diciendo, no va a desarrollar nunca el lenguaje. El equipamiento auditivo va a mejorar la capacidad auditiva, va a mejorar la calidad de vida. El señor que trabaja en un comercio y que sufre su trabajo porque no entiende qué le están pidiendo, su calidad de vida va a mejorar muchísimo. Va a permitir la independencia, o sea, todos lo vemos que aquel paciente que tiene una pérdida de audición en determinadas actos de su vida, como puede ser ir a un banco o hacer algún trámite importante, siempre pide ayuda, porque tiene miedo de no poder percibir, de no poder escuchar qué se le está diciendo y de no entender. Permite disminuir el aislamiento y la depresión, lo que veíamos antes. Permite disminuir el grado de demencia y permite, además, localizar de dónde viene la fuente sonora, que era lo que hablábamos antes. Esto se incrementa muchísimo en todos los pacientes que tienen otras patologías y que necesitan realizar además muchos tipos de terapia. Entonces, el hecho de tener un buen equipamiento y tener un buen rendimiento auditivo cambia completamente su vida y su tratamiento. Las opciones de equipamiento son múltiples. Esto va a estar obviamente determinado por el tipo de pérdida de audición que tenga el paciente, por el grado de audición que tenga el paciente, a veces por la edad que tenga ese paciente. Acá estoy hablando de los dispositivos más habituales. Tenemos algo que son otoamplífonos o los amplífonos, el sistema que se llama CROS, que es algo relativamente nuevo que vamos a hablar, sistemas osteointegrados en los cuales la audición se conecta mediante se transmite mediante un tornillo, que es muy parecido a los implantes odontógenos, como vamos a ver, y el implante coclear. Cada uno de estos tiene distintos tipos de indicaciones, y se llega, obviamente, de acuerdo, después de haber realizado todos los estudios correspondientes. Vamos a empezar con lo más habitual, que son los otoamplífonos. Cuando uno le indica a un paciente un otoamplífono, en general la mayoría lo acepta. Hay algunos pacientes que dicen que no, que prefieren esperar, cosa que no se debe hacer. Cuando el médico le dice que debe equiparse, se tiene que equipar, porque si no después va a perder la posibilidad de lo que es el entendimiento de la palabra, y cuanto más tarda, más alteraciones va a tener en la discriminación, o sea, en entender la palabra, en poder diferenciar qué es casa, taza, de asa. Si el paciente no tiene un entrenamiento de su cerebro, porque su oído no mandó la información, no va a distinguir nunca esas diferencias tan leves que existen entre estas palabras. Entonces el paciente nos empieza a preguntar, el audífono chico, el audífono grande, que quiero uno que se vea poco, etc. La selección del audífono no se hace por el tamaño del audífono, la selección del audífono no se hace porque el audífono más caro sea el mejor para ese paciente. La selección se hace probando. Esto, el paciente tiene que concurrir a casas, a fonoaudiólogas, en las cuales le van a probar distintos tipos de equipamiento, distintos tipos de audífono, que van a variar de acuerdo al tipo de pérdida de audición, de acuerdo a la cantidad de pérdida de audición que tenga, y eso va a ser como una audiometría que va a dar un valor de ganancia auditiva, y ahí se va a seleccionar cuál es el audífono que le corresponde y cuál es el audífono que va a tener mejor ganancia.
O sea, el paciente no puede ir a una casa de audífono o no debe ir y decir, quiero este audífono y me lo llevo porque me gusta. Con respecto a lo que hablábamos antes de los sistemas Cross o Bicross, es un tipo de audífonos que se colocan en pacientes que tienen pérdida de audición de un solo oído. Entonces, si nosotros tenemos que de este oído el paciente no escucha, de ese lado va colocado un audífono, que en realidad es un receptor. Ese receptor, por un sistema de FM, manda la información al oído que escucha. Entonces le devuelve al paciente la sensación, la percepción de que está escuchando de los dos lados. O sea, le mejora mucho lo que es la orientación en el espacio, de dónde viene la fuente sonora, y además le incrementa la percepción en ambientes con ruido. El sistema Bicross es lo mismo que el Cross, lo que pasa que el audífono que se coloca en el oído que escucha, además permite, si tiene una pérdida de audición, utilizarse como audífono, o sea, se utiliza como receptor del sonido y se utiliza como audífono. Esto anda muy bien en las pérdidas de tipo unilaterales y las ganancias que tiene el paciente muchas veces son muy buenas. El otro sistema que decíamos antes es lo que se llama un sistema autointegrado, que se realiza mediante una pequeña cirugía en la cual se coloca un tornillo que es de titanio o de otros materiales, que va colocado en el hueso. Eso se hace en una cirugía muy chiquitita que se puede hacer ya sea el paciente despierto o el paciente dormido. Entonces lo que va a permitir esto es que al conectarse con esto, que sería básicamente el audífono, hace que la audición que recibe del lado que no escucha sea transmitida por vía ósea al oído que escucha. Esto es muy parecido al sistema que vimos antes, lo que pasa es que en algunos pacientes tiene mejor ganancia, o sea, se sienten más cómodos o perciben mejor los ruidos. Eso depende muchísimo de cada paciente. Este tipo de equipamiento, que hay muchísimas formas, muchísimas técnicas para hacerlo, también se utiliza en pacientes que tienen malformación de oído, en las cuales no tienen oreja para poder enganchar o colocar el audífono habitual. Y por último pasamos al implante coclear. El implante coclear es una tecnología que permite que los chicos, los bebés que nacen con pérdida de audición, que en otro momento iban a ser pacientes sordos, con desarrollo de señas o con desarrollo de algo de lenguaje, sean pacientes chicos totalmente normales, que cuando uno los ve en la sala de espera hablan, que pueden estudiar 2 idiomas, que van a universidades, que tienen una vida normal. Si bien todo esto requiere, además del equipamiento, una habilitación auditiva que se realiza con fonoaudiólogas, realmente los resultados son maravillosos. Es un dispositivo que se coloca mediante una cirugía que es un poco más importante que la anterior, que va colocada con un procesador que queda dentro del hueso del oído, otro procesador que queda afuera, y estos que son los electrodos, que están colocados dentro de la cóclea. En estos pacientes la cóclea no funciona, y al no funcionar, ese electrodo actúa mediante estimulación eléctrica, permitiendo que el sonido llegue a estimular el nervio auditivo y de esa forma el paciente pueda percibir los sonidos. Obviamente que la calidad del sonido es distinta, hay que trabajar sobre esto hasta que puede entender totalmente la señal que está recibiendo. Realmente yo creo que es uno de los adelantos más importantes en cuanto a la calidad de vida de muchísimos pacientes, ¿no? Y una cosa que tenemos que tener presente y que es sumamente importante, que esto se hace en chicos recién nacidos, la edad a partir de la cual se puede realizar en nuestro país es 9 meses a 1 año, y se puede realizar y se realiza en personas que son mayores. Como vemos acá, las indicaciones son bastante específicas, si bien cada vez se van extendiendo más a medida que los implantes van
mejorando todo su mecanismo de funcionamiento, y se utiliza en bebés con pérdidas de audición severas. Los chicos se trata siempre de hacer una colocación de ambos oídos para que puedan tener la calidad de vida lo mejor posible y puedan percibir los sonidos en ambientes con más ruido, o sea, tienen muchísimas mejorías. Cuanto antes se coloca el implante, mejor. En aquellas personas en las cuales tienen un equipamiento auditivo que no les rinde, que no les sirve, se empieza a estudiar al paciente y entran a veces dentro de lo que es la posibilidad de realizar un implante, ¿no? También se puede utilizar en algunas pérdidas de tipo unilateral, y volvemos a repetir lo mismo de antes, se puede utilizar en cualquier momento de la vida. Nosotros, o es un orgullo para nosotros en el hospital, contar siempre que tenemos una paciente que es socia del hospital de hace muchísimos años, que la implanté a los 82 años y que está feliz. Realmente su vida volvió a ser vida, se puede movilizar y realizar sus actividades de forma totalmente independiente. La verdad que es maravillosa verlo. Entonces, como conclusión de esta charla, lo que tiene que quedar más marcado es que cuando uno le dice al paciente que hay que equiparse, se tiene que equipar. Y cuanto antes se equipa, mejor. Y esto se produce, ¿por qué? Porque el oído es un receptor. El oído lo que permite es recibir el sonido. Lo transmite mediante lo que se llama vía auditiva al cerebro. El cerebro es el que entiende, el que procesa la información, el que permite discernir, diferenciar lo que decíamos antes entre casa, taza, asa. Si ese cerebro durante mucho tiempo no recibe la información que corresponde, y si el paciente se coloca un audífono, no sé, 10 años después, va a llegar la información, pero el cerebro no lo puede reconocer. Entonces el paciente va a decir, y sí, en ambientes con ruido, el ruido lo escucho, lo que no entiendo es la palabra, porque la palabra se pierde si no recibe el cerebro la información permanente que tiene que recibir. Así que creo que esto, por mi lado, es el mensaje más importante que quiero dejarles, que los resultados son mejores, no hay que decir, bueno, espero un poco más a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado y les hayan entendido. Bueno, muchas gracias, Lili, muy claro. Gracias. Voy a leer algunas preguntas que veo que están acá en el chat. A ver. Acá pregunta Débora si el grito agudo de niños o el ladrido agudo de perros a medio metro de distancia puede afectar la audición. No sé si querés decir algo, Lili, vos. Sí, puede afectar, o querés contestarlo vos, puede afectar, obviamente. Lo que pasa que el estímulo, o sea, para que afecte la audición tenemos que tener, por un lado, la base de que genéticamente nosotros tenemos la predisposición de tener pérdida de audición por ruido. Y segundo, la cantidad de veces que pasa esto. Si esto nos pasa una vez a tanto, es una cosa, y otra cosa es estar viviendo o conviviendo con un perro que ladra permanentemente. Bueno, puede que en algunos casos ocasione pérdida de audición. Es un trauma acústico, ¿no? Mariana nos pregunta, para que no se tapen los oídos cuando vuelas, ¿qué recomiendas? Doctora Pinetti. Bueno, lo que recomendamos es que no vuelen con los oídos congestionados, nunca. Si ustedes son unas personas que tienden a tener rinitis o congestión nasal, que fácilmente se congestionan en algunas épocas del año, prepárense para el vuelo. Eso quiere decir que un par de días antes quizás van a tomar un antihistamínico para no tener congestionada la nariz, quizás no el día del vuelo, porque el antihistamínico seca mucho la mucosa y el aire del avión es muy reseco y tiende a hacer que se lastime la mucosa nasal. Quizás el día del vuelo usan algún spray especial. Nosotros solemos indicar que utilicen un spray con un vasoconstrictor antes del despegue y antes del aterrizaje,
Esto es 20 minutos antes de que despegue, o sea, es cuando se acaban de sentar en el avión, eso es más o menos 20 minutos antes, y cuando el capitán anuncia que empieza a descender, es 20 minutos antes de que aterrice de reloj, porque yo lo controlé. En cada vuelo que voy lo controlo, y son exactamente 20 minutos. Entonces ahí se colocan en el spray nasal y se preparan para el descenso. Pero no tienen que volar si tienen congestión severa nasal o si tienen dolor de oído o congestión previa, ¿sí? No tienen que volar. Bueno, después viene acá otra pregunta. ¿Cómo quedan los oídos luego de horas en un boliche bailable? Lili, ¿querés vos o querés que diga yo? Bueno, les contesto yo. Luego de horas en un boliche bailable, vieron que uno sale con un sonido, es un acúfeno. Ese acúfeno o zumbido se denomina un trauma acústico transitorio, porque normalmente se tendría que ir en un par de horas. Si ese sonido, ustedes se van a dormir y al otro día se levantan y sigue estando, eso es una urgencia, porque posiblemente quedó un daño en el oído definitivo. Ese zumbido se tiene que ir en menos de 24 horas, lo ideal es en menos de 12 horas y después de dormir en silencio. Ahora, se sabe que los daños por ruido en el oído son acumulativos, o sea que con distintas exposiciones al sonido, llega un momento que uno puede tener algún tipo de daño en las neuronas del oído o en la vía auditiva, pero fundamentalmente en las neuronas receptoras del oído. Entonces, aunque se llame trauma acústico transitorio, entiendo que cada vez que uno tiene un trauma acústico transitorio, debe dejar alguna pequeña lesión definitiva, porque eso se va sumando y genera con el tiempo el daño por ruido. Bueno, vamos con otra. Esta para Lili. ¿Una situación de estrés muy fuerte puede generar hipoacusia? Hay una entidad que se llama hipoacusia súbita, que es la pérdida súbita de audición de un oído, y muchísimas veces se asocia con cuadros de estrés, con alguna noticia importante, fea que han recibido. Sí, por eso la doctora Binetti ha dicho antes que todo paciente que tiene síntomas de que el oído está tapado o algo y que no se les tapa las 24 horas, no esperen pensando que es un tapón de cera. Consulten lo antes posible, porque una hipoacusia súbita, si es tratada de forma temprana, tiene muchas posibilidades de recuperar. Cuanto antes se trate, mejor. Si el paciente viene al mes y medio, posiblemente esa pérdida de audición no pueda volver atrás. Bueno, vamos a leer 2 preguntas más y terminamos porque estamos en tiempo. Esta es, ¿cuál es el protocolo para poder hacer un implante coclear a un bebé? ¿A partir de cuántos meses se hace? El protocolo para hacer un implante coclear en un bebé es, bueno, primero todo lo que hacen las fonoaudiólogas, el equipo de fonoaudiología, que en realidad en esto es lo principal, es definir que ese paciente tiene una hipoacusia perceptiva severa bilateral. Después de eso se le solicitan toda la parte de imágenes, o sea, resonancia y o tomografía, para ver que su oído interno esté en condiciones de recibir un implante coclear. Mientras tanto, eso generalmente pasa cuando el chico tiene 3 meses, 2-3 meses, lo antes posible. Mientras tanto, se hace el pedido del implante, pero ese chico igual está equipado. O sea, aunque no escuche, el chico al mes se sabe que no escucha, se lo equipa igual, porque siempre algo va a percibir. Y empieza con habilitación auditiva. Y el implante coclear en general está autorizado en nuestro país a partir de los 12 meses, o sea, del año. En algunos casos específicos, por ejemplo, pacientes que tienen una meningitis, que traen alteraciones a nivel del oído interno, esos chicos pueden implantarse a los 9 meses. Pero el tiempo que tarde el implante en llegar, la obra social, en aceptar, etcétera, etcétera, ese chico tiene que estar con su equipamiento auditivo. O sea, con audífonos. Con audífonos y con estimulación. Eso es fundamental. Muy bien. Bueno, la última pregunta, ¿cómo aplacar el zumbido constante durante la noche o en el silencio? Que hay días que está muy fuerte. Depende que esté originando ese zumbido. Porque si el acúfeno está generado porque uno tiene presión muy alta en el oído, no es conveniente poner terapias de sonido.
En cambio, si uno no está generado por eso y fue generado, por ejemplo, por un trauma por ruido, uno puede poner un sonido de fondo, que podría ser una cascadita, algún sonido de agua, ¿sí? Hay grabaciones especiales que se usan para eso. O lo que se llaman los ruidos rosas, que son sonidos graves, ¿sí? Y también puede ser que el acúfeno o el zumbido esté generado por alguna causa muscular. Entonces habrá que ver en qué posición duerme y si tiene que tomar una medicación para eso. Entonces depende, porque no todos los zumbidos son lo mismo ni son generados por la misma causa. Por eso es importante estudiar el origen de los mismos para que el tratamiento sea apropiado. Bueno, quiero agradecerle a todos, quiero agradecerle a Natalia García del hospital, que estuvo acá con nosotros del comité de docencia, ella está siempre conmigo en el comité, y le quiero agradecer, Nati, por haber estado con nosotras en esta conferencia a esta hora hoy. A todos los asistentes y por supuesto a mis dos compañeras con quienes es un gran placer trabajar cotidianamente, a la doctora Tiberti y a la doctora Wendel. Espero que haya sido muy útil para todos. Un gran cariño. Gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias doctoras, y a lo largo del año seguramente tendremos más charlas para compartir sobre diversos temas con nuestros pacientes, que están todos muy agradecidos acá, y en redes sociales también han dejado muchos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas noches, hasta luego.